regla porque por el tema de la vacunación. Bueno, ahí ya comenzamos a grabar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vuelvo a saludar a todas y todos quienes están conectados a esta que es la clase 15 de séptimo básico. Ya, bueno, vamos a presentar. Ahí estamos. No, todavía no se ve. Ahí sí, ya. Entonces, bueno, comenzamos con esta que es la clase 15 de séptimo básico. La asignatura estamos en matemáticas. Bueno, para comenzar, entonces, el objetivo de la clase de hoy, como aparece ahí, es utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. Es decir, hoy comenzamos con un nuevo objetivo y que también corresponde a una nueva unidad. Recuerden que nosotros estábamos revisando números, en particular estábamos revisando potencias en base 10, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy vamos a comenzar con un nuevo contenido, que es álgebra, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué tenemos respecto a las actividades? Bueno, recordar primero que la clase anterior ustedes tuvieron que realizar de las páginas desde la 50 a la 53, que correspondía a todo el contenido que yo les había comentado hace un rato, que es en relación a potencia de base 10, ¿no es cierto? Bueno, eso ya lo vimos, ahora vamos a pasar a este otro contenido que es álgebra, y para eso, ¿cuáles son las actividades? Como dice ahí, las páginas desde la 82 hasta la 85. Esas son las páginas para la clase de hoy y la clase siguiente, que recuerden que es mañana, que sigue la modalidad B, es decir, nos juntamos solamente los últimos 20 minutos de clase, ¿ya? Entonces, respecto a álgebra, primero vamos a hacer un pequeño como recordatorio de lo que significa álgebra y es como para introducir a esta nueva unidad, ¿ya? Bueno, primero vamos a leer estas tres ideas esenciales respecto a la álgebra. Primero, parte de las matemáticas, ¿qué es el álgebra primero? Como esa es la primera parte, la primera idea. Bueno, ahora sí la leo. ¿Qué es el álgebra? Parte de las matemáticas que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. Entonces, un contenido general, una cantidad general, nosotros la representamos a través de letras y otros signos. En eso consiste el álgebra, en representar una información a partir de letras y los signos son signo positivo, negativo, operaciones. También puede ser multiplicación, división. A eso se refiere con los signos. Vamos a agregar, espérense, a alguien que se unió a la clase. Denme un segundito. A Luciano. Hola, aún no. Ahí sí. Hola, Luciano. Ahí Jesús también. Hola, Jesús. Hola, Jesús. Hola, Luciano. Recuerden que estamos grabando la clase. Así que, por favor, para que se mantengan silenciados. Voy a agregarlo a la lista. Luciano Rifo, ¿no es cierto? Y ¿quién más se ingresó? Juan, Jesús. Jesús. Entonces, ahora sí. Ya, continuamos con la clase. Recordar que esta clase se está grabando. Entonces, estábamos comentando ideas principales del álgebra. Primero, la definición de álgebra, que era parte de las matemáticas, que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. Como habíamos dicho, podían ser suma, resta, multiplicación, división, operaciones. ¿Cuál otra idea? En distintas áreas de la ciencia se utiliza el álgebra como una herramienta matemática para resolver un problema o expresar una cantidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí quiero que entiendan que nosotros utilizamos álgebra no solamente en matemáticas, sino que también en otras áreas para resolver algún problema o si necesitamos expresar alguna cantidad. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Dice, por ejemplo, el álgebra booleana, que es un tipo de álgebra, utiliza el código binario. ¿Cuál es el código binario? Para quien no lo sabe, se lo explico. Es un código que se utiliza en programación, en los computadores, en el fondo, ¿ya? Para programar las cosas que los computadores tienen que hacer. Y ese lenguaje consiste en solamente tener ceros y unos, y combinaciones de ellos, de ceros y unos, para con eso representar cualquier cosa. De hecho, ahora lo que están viendo ahora ustedes, en este instante, es gracias al código binario. Y bueno, como dice ahí, gracias al cual nuestras computadoras funcionan y puedo hacer esta presentación, ¿no es cierto? Y también, de hecho, sus celulares también se programan con ese código binario, ¿ya? Que es como la base de toda la computación, ¿ya? Que es el álgebra booleana, pero no es el objetivo de nuestra clase, solamente es un ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces para comenzar con la clase propiamente tal y con el contenido de álgebra que vamos a ver hoy día, lo primero es definir cuáles son las constantes y cuáles son las variables. Bueno, como dice ahí, una constante es un valor que no cambia, mientras que una variable es un valor que está sometido a cambios, es decir, que es una variable es un valor que puede variar, que puede cambiar en el tiempo o en otra circunstancia. En cambio, una constante es un valor que, independiente del paso del tiempo, nunca cambia, siempre se mantiene igual. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice,
Los meses que tiene un año son un valor constante, ¿no es cierto? Siempre es igual a 12, como dice ahí, ¿no es cierto? Siempre tenemos 12 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, octubre y diciembre, ¿no es cierto? 12 meses. En cambio, los meses, o sea, los días, perdón, ahí me equivoqué, los días, no los meses, lo puse mal, lo voy a cambiar de inmediato. Y hubo un comentario ahí, me imagino que ese fue el comentario, lo vamos a revisar al tiro. Recuerden que esto está siendo grabado, pero miremos el comentario, ¿cuál es el comentario? Ah, claro, y Sofía puso algo en código binario, no sé qué habrá sido, ahí quizás lo podríamos ver, pero bueno, lo voy a ver ahora. Pero sí es el código binario, eso sería algo escrito en código binario, no sé qué cosa. Bueno, le estábamos comentando. Vamos disculpen, a esto cambiarlo, este pequeño errorcillo que era días, acá, días, me equivoqué, no meses, días. Ahí sí, ahora sí continuamos entonces con la presentación. Ahí sí, ya. Entonces, estamos viendo constantes y variables, ¿no es cierto? Constante es un valor que se mantiene o no cambia, mientras que variable es un valor que está sometido a cambios que puede cambiar en el tiempo. El ejemplo era, los meses que tiene un año son un valor constante, siempre es igual a 12, los 12 meses, yo no lo voy a volver a repetir. En cambio, los días, ahí sí, los días que tiene el mes de febrero no son una constante, ya que dependen del año en el que estemos. Bueno, aquí también comentarles que alguien no lo sabe, me imagino que ya deben saberlo la mayoría, ¿no es cierto? Es que existe los años bisiestos, un término que se conoce como los años bisiestos. ¿Cuáles son esos años bisiestos? Por ejemplo, este año, 2020, son años bisiestos, ¿ya? ¿Cuáles son los años bisiestos? Son años en que el mes de febrero tiene un día más. En este caso, tiene 29 días, si no me equivoco, ¿ya? Pero eso solamente sucede una vez cada 4 años. O sea, una vez cada 4 años solamente tenemos año bisiesto. Es decir, el próximo año bisiesto va a ser el 2024, ¿ya? Entonces, ese mes de febrero, esos días que tiene febrero, no son constantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dependen del año en el que estemos. Es decir, por ejemplo, este año tiene 29 días. En cambio, el año pasado, ¿cuántos días tenía febrero? 28, ¿no es cierto? Por eso digo que los días, perdón, del mes de febrero son una variable, es decir, varían o cambian en función del tiempo, ¿ya? Bueno, Martín Atoro llegó. Martín Córdoba ahí estaba traduciendo lo que decía Matías en código, o lo que decía Sofía en código ROSE, o sea, en código binario. Voy a agregar a... Ah, Sofía dice que el papá de su padre nació, o sea, su abuelo, nació en año bisiesto. Ok, interesante. Chiquillos, recordemos que el chat se usa para dudas, ¿ya? ¿Quién llegó? Antes de continuar, ¿alguien llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Martina Toro. Ya, continúo con la clase. Martina Toro. Por favor, chiquillos, recuerden no utilizar el chat para tontear. Bueno, igual fue un aporte en todo caso. Pero, o sea, no digo que sea tontera, sino que lo usemos correctamente. A eso, no. Porque tontear no están tonteando. Bueno, sí, en la parte de colocar esos códigos no era necesario. Bueno, llegó Agustín, agregamos a Agustín. Ya, ahora sí continuamos con la clase. Agustín, recuerde que estamos grabando, así que para que se mantenga silenciado. Ya, entonces, estamos otra vez viendo la diferencia entre constantes y variables. Repito por última vez. Constante es un valor que no cambia, siempre se mantiene. Ejemplo, los meses que tiene un año, siempre son 12. En cambio, una variable es un valor que cambia en función del tiempo. En este caso, nosotros colocamos como ejemplo los meses que tiene febrero. ¿Por qué? Porque recuerden que los meses que tiene febrero varían si el año en el que estamos es un año bisiesto o no. Los años bisiestos son los años en que febrero tiene un día más. Por ejemplo, este año 2020 es un año bisiesto. Por lo tanto, febrero tiene un día más. Pero en cambio, el año pasado, por ejemplo, o el año que sigue, el 2021, no van a ser años bisiestos. Es decir, febrero no va a tener la misma cantidad de días que tiene este año. Por lo tanto, no es un valor constante, sino que los meses que tiene febrero es una variable. Continúo. El otro contenido importante es el lenguaje algebraico. Bueno, ¿qué es el lenguaje algebraico? Es el lenguaje que utilizamos en álgebra. El que utiliza letras para representar números y también utiliza operaciones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer las ideas que tenemos ahí. Dentro del lenguaje tenemos diversos tipos, sin embargo nos centraremos en dos. Primero tenemos el lenguaje natural, que es un sistema de signos, que en nuestro caso serían las palabras en el idioma español, que son las palabras a través de las cuales yo ahora me estoy comunicando con ustedes, y que son las mismas que ustedes pueden leer, que están escritas en esta presentación, y en general en todas las presentaciones.
¿no es cierto? Nosotros utilizamos el idioma español. Dentro de eso sería nuestro lenguaje natural. En cambio, el lenguaje algebraico es aquel que permite representar al lenguaje natural mediante números, letras y símbolos. ¿Ya? Recordar que también se pueden utilizar números en el lenguaje algebraico, ¿ya? Pero también utilizamos letras para representar números y también símbolos como son suma, resta, multiplicación, división u otros. Vamos a ver un ejemplo. Dice, mi rutina de ejercicio diaria consta de 10 sentadillas, 20 lagartijas y 30 abdominales. Eso es una situación de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero le deberé quitar 2 abdominales que no hice bien. Entonces, bueno, ahí yo no hice dos abdominales bien, los primeros 2, entonces los voy a quitar de mi lista de rutina. Entonces, solamente voy a colocar eso. Bueno, esa situación que yo acabé de decir, la podemos representar de manera algebraica, de varias maneras, pero una es la que aparece ahí, que es como la más lógica. Primero, bueno, ahí aparece la representación. Lo primero, antes de colocar la representación, es pensar cómo representamos los valores. Bueno, los valores de 10, que son cantidades, las dejamos tal cual. En cambio, las sentadillas las vamos a representar por una letra S, las lagartijas por una letra L y los abdominales por una letra A. Entonces, ¿cuál es la expresión que nos queda? 10S, 10 sentadillas, más 20 lagartijas, porque la estoy agregando, más 20L, más 30A, ¿por qué? Porque estoy agregando nuevamente ahora 30 abdominales, y menos 2A, ¿por qué? Porque como dice ahí, le debería quitar 2 abdominales que no hice bien. Por eso es que nuestra expresión algebraica queda de esa manera, 10S más 20L más 30A menos 2A. Esa sería mi expresión en lenguaje algebraico. Entonces ahí estaríamos recién aplicando el lenguaje algebraico. Continuamos con la clase. Además de lenguaje tenemos expresiones algebraicas, que fue justamente lo que aparecía en la página anterior, en el último ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, para expresar este lenguaje algebraico, utilizamos las expresiones algebraicas, las cuales se componen a su vez de términos algebraicos que se unen por sumas o restas. ¿Ya? Entonces, ahí agregamos un nuevo contenido, una nueva definición, que es términos algebraicos. Ahí vamos a ver qué son términos. Profe, tengo una consulta. ¿Estos PowerPoint usted los va a publicar para después nosotros poder copiarlo en el cuaderno? No, lo que se publica es el video de la clase, pero en el video igual aparecen todas las diapositivas del Power, así que si usted quiere copiar esto en el cuaderno, tiene que revisar el video e ir pausando en las partes en las que voy cambiando de diapositiva para que lo haga con tiempo, ¿ya? Profe, ¿y estos videos dónde se publican en YouTube? Sí, en YouTube, y recuerde que yo siempre también hago las publicaciones en Classroom, ¿sí? Tal como lo es. Ya. Profe. Sí, pero recuerden que ahora estamos viendo la clase, esto va a quedar grabado. Pero bueno, cuénteme la duda, igual. Sí, profe, es que lo que le quería preguntar es que ¿Sí? las páginas que usted dio, ¿cuáles eran de ahora? Las coloqué, bueno, le respondo al tiro esa duda, Josefa. Pero en todo caso, esas páginas están escritas en la publicación de Classroom y también van a estar acá, en el video que va a quedar, que esto es un video. Ya, 82 a 85. De la 82 a la 85, ¿ya? Ya está bien. Ya, entonces continuamos. Estábamos hablando de expresiones algebraicas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que agregamos una nueva definición que son los términos algebraicos, que son parte de las expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver qué es eso, qué es el término algebraico. Bueno, como dice ahí, cada término algebraico tiene un coeficiente numérico y un factor literal. Eso es un término algebraico. Es un término, es una expresión que tiene un coeficiente numérico y un factor literal. Eso es un término algebraico, ¿ya? Entonces vamos a seguir leyendo. En el ejemplo anterior, 10S más 20L más 30A menos 2A es una expresión algebraica con 4 términos, ¿cierto? Eso sería una expresión algebraica y a su vez el 10S, el 20L, el 30A y el menos 2A son términos algebraicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen un coeficiente numérico y un factor literal. Por ejemplo, si miramos, como dice ahí, el primer término tiene coeficiente numérico 10 y factor literal S. ¿Ya? Esas son las partes de ese término. Pero, si nadie me ha hecho la pregunta, pero, bueno, obviamente que no hay espacio para preguntas en esta parte, es para después. Pero, alguien quizás me pudiera haber hecho la pregunta, ¿puede ser un número solamente un término algebraico o puede ser solamente una letra un término algebraico? La respuesta es sí. Un término tiene coeficiente numérico y factor literal, pero no necesariamente los tiene ambos. Puede que solo tenga uno. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Entonces, como dice ahí, las expresiones algebraicas se clasifican según la cantidad de términos. Bueno, también esto es importante. ¿Cómo clasificamos a las expresiones algebraicas?
Dentro de esas expresiones tenemos primero un monomio, que es una expresión que tiene un solo término algebraico. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Primero el 1, ahí iríamos a responder esa pregunta que yo hice antes, de si puede existir un término que no tenga una parte numérica o una parte literal. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. El primer ejemplo es 1. 1 es un término algebraico, sí, pero se compone solamente de una parte numérica, que sería 1, pero no una parte literal, ¿ya? Bueno, otro ejemplo que tenemos también es 4 quintos de x al cuadrado. 4 quintos x al cuadrado. Eso también es un solo término algebraico, ¿ya? ¿Cuál sería su parte numérica? 4 quintos. ¿Cuál sería su parte literal? X al cuadrado. ¿Ya? El cuadrado también es parte de la parte literal. ¿Por qué? Porque es parte de la letra. ¿Ya? Y ese cuadrado, ¿qué significa? Recuerden que eso es una potencia, que ya habíamos visto en la unidad anterior, ¿no es cierto? Luego también tenemos los binomios. ¿Cuáles son los binomios? Son expresiones que tienen dos términos algebraicos. Por ejemplo, ahí tenemos una expresión que tiene dos términos. ¿Cuál es? 4x más 6a. ¿Cómo sabemos que tiene dos términos? Porque cada término se separa entre sí por una suma o resta, ¿ya? Siempre es así. Cada término se separa por una suma o resta. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta que tenemos dos términos y no tenemos dos términos juntos, no por separado, ¿ya? No como en el caso anterior que teníamos monomio, sino que aquí tenemos un binomio. Luego tenemos también los trinomios, que son expresiones algebraicas que tienen tres términos. Ahí tenemos un ejemplo. R menos 3x más 4. Esa expresión algebraica tiene tres términos, que son R, es el primer término, menos 3x es el segundo término, y 4 sería el tercer término. Y aquí también vuelvo a reiterar lo mismo que había planteado en la diapo anterior, que es que los términos no necesariamente tienen siempre letras y números. En este caso, en el ejemplo del trinomio, el primer término R aparentemente no tiene ninguna parte numérica, pero en ese caso, en particular, ¿cuál sería la parte numérica? 1. ¿Por qué? Porque ahí hay un 1 multiplicándose, pero está imaginariamente. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo multiplico a 1 por R, es R, ¿ya? Por eso ahí no aparece, pero sin embargo, ¿cuál es la parte numérica en el caso del R? 1, ¿ya? En el caso del segundo término, que es menos 3x, ¿cuál es la parte numérica? Menos 3, claro, la parte numérica, ¿no es cierto? Coeficiente numérico, perdón. Coeficiente numérico, eso. Coeficiente numérico, menos 3. ¿Y cuál es el factor literal? O la parte literal, x. Y en el último término, 4. No hay parte literal, ¿no es cierto? No hay factor literal. Y la única parte que tiene es 4, que sería el término numérico, ¿no es cierto? El coeficiente numérico. Entonces, el último ejemplo que tenemos, o sea, el último tipo de expresión algebraica, perdón, que tenemos es el polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Es una expresión que tiene dos o más términos, es decir, un binomio también es un polinomio, un trinomio también es un polinomio, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí dos ejemplos. Primero, tenemos 45 menos 4x dividido en 4. Menos 4x, claro, menos 4x dividido en 4, o 4 cuartos de x, también se le puede llamar. Ese primer ejemplo es un polinomio, ¿no es cierto? Y a la vez es un binomio. ¿Por qué? Porque tiene dos términos. Y démonos cuenta que el primer término es 45 y el otro es menos 4x cuartos. Esos son menos 4 cuartos de x. El otro ejemplo que tenemos es también un polinomio, pero en este caso solamente se llama polinomio. ¿Por qué no? Porque tiene cuatro términos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos? 4c al cubo, 4c, menos 3 y 3x. Esos serían los cuatro términos de mi polinomio. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos esto es la última parte de la materia, que es el grado. Tenemos el grado de un término algebraico y el grado de una expresión algebraica, ¿ya? Bueno, dentro de las expresiones algebraicas, el grado de un término algebraico es la suma de los exponentes que forman su factor literal. Es decir, es la suma de los exponentes de las letras. Vamos a ver un ejemplo. Dice, 4 quintos de x al cuadrado por y. ¿Cuál es su grado? Como dice ahí, tiene grado 3. ¿Por qué tiene grado 3? Porque recordemos que el x está elevado a 2 y el y, en ese caso, está elevado a 1. Recordar que siempre que yo tengo potencias, elevado a 1 es el mismo número. Es decir, tengo y multiplicado por sí mismo una sola vez. Es decir, y no. Por lo tanto, ¿cuál es el grado de esa expresión? O sea, perdón, de ese término algebraico? Es 3, que es 2 más 1, 2 del x al cuadrado y 1 del y elevado a 1. Por eso tiene grado 3 ese término algebraico. Luego tenemos que el grado de una expresión algebraica será el mayor de los grados entre los términos que la componen. Entonces vamos a ver ahí un ejemplo. Dice, el grado de la expresión 2tm menos 4scl, sc al cubo, más 4c menos 3 es 4. ¿Por qué el grado de esa expresión es 4?
tenemos que ahí ir mirando los grados de cada uno de los términos algebraicos. Miremos el grado del primer término. El primer término, 2t por m. ¿Cuál será su grado? Grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque el t está elevado a 1 y el m está elevado a 1. 1 más 1, 2. Entonces, el primer término tiene grado 2. Vamos a ver los otros términos. Veamos el segundo término. ¿Cuál es el grado del segundo término? Veamos que en menos 4 es sc al cubo. Primero, s está elevado a 1, c está elevado a 3, por lo tanto el grado de ese término es 4, ¿no es cierto? Que es 3 más 1. Entonces ahí tenemos que ese sería el mayor. Miremos los otros dos a ver si es que hay alguno mayor que ese. Y así comprobamos cuál es el grado. Luego en 4c, ¿cuál es el grado de ese término algebraico? 1, ¿no es cierto? Porque c está elevado a 1. Y el último término, que es menos 3, ¿cuál es el grado de ese término? 0. ¿Por qué? Porque no hay letras. Entonces, ¿qué significa? Que si es que hubo una letra, no hay letra. Entonces el grado es 0, simplemente. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor grado? 4, que viene a ser el grado del segundo término. Por lo tanto, el grado de esa expresión algebraica es 4, porque es el mayor de los grados entre los términos que la componen. Entonces, para terminar, en ese ejemplo, en el segundo ejemplo del polinomio, 4c al cubo más 4c menos 3 más 3x, ¿cuál sería el grado de ese polinomio? Sería 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el exponente mayor, en este caso, el término que tiene el mayor grado es el primer término, 4c al cubo, que tiene exponente 3, que es el mayor de todos, ¿no es cierto? Por eso ese término del segundo ejemplo del polinomio tiene grado 3. Entonces, así terminaríamos esta clase. Que estén todas y todos muy bien. Y nos vemos la siguiente. Y bueno, ahí, antes de terminar de grabar, pueden ver ahí el gatito, ¿no es cierto? Que es el mismo que yo les mencioné en la clase anterior, que es el gatito que van a ver en otras también clases posteriores. Profe, Así que ahora dejo de grabar. profe, ¿Sí? lo que sí, estos ejercicios después cuando los terminemos, yo que